Sigo admitiendo gente, por eso estoy. Bueno, nos vamos acomodando, poniendo, encendiendo todo. Bueno, la idea de hoy es empezar entonces con la materia, ¿sí? Así que voy a empezar a compartir las primeras diapositivas. Creo que todos pudieron entrar al campus, ¿sí? No recuerdo si pudieron inscribirse, me voy a fijar eso. Si pudieron inscribirse, sigo admitiendo gente mientras, ¿eh? Si pudieron inscribirse lo pudieron hacer en los grupos. No me acuerdo si el Ahí, curso de profe, creo que ustedes. estaban solo lectura los grupos, entonces no pudimos anotar. Ah, está. Entonces acá estoy viendo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Esperen, inscripción a grupos. Acá estoy viendo el Drive. Solo lectura estaba. Compartir. A ver. Estoy con otros. Esperen que. Lector. Ahora ya lo pongo editor. Perfecto. Ya debe ser porque me quedó borrado y. Ahí está. A ver si alguien se quiere fijar. Tendrían que poder. Están algunos de los temas escritos, ¿sí? Está el tema, por ahí yo lo dejé para que si quieren seleccionarlo, pueden seleccionar un poco ustedes el tema y no dejarlo como otros años. Siempre, habitualmente yo defino el tema, pero bueno, ahora ustedes se pueden anotar. La idea es cubrir todos los temas o si vemos que ya están los 11 grupos armados y faltan temas, bueno, después ya lo charlaré con Víctor de cuál tema sí agregar. Pero la idea es que seleccionen ustedes los grupos, ¿sí? Los temas con los grupos. No sé, creería que ya pueden entrar. ¿Mm? Sí, ahí se Bueno, puede. perfecto. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Creería que es esta. Esperen que abrí 10 millones de diapositivas. Voy a buscar esto para verificar que sea la última versión, porque vamos teniendo versiones y supuestamente es esta. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a empezar con esto de... Ay, sigo admitiendo gente. Disculpen. Vamos a empezar con esto de los algoritmos genéticos. A ver, más o menos, vamos a explicar en qué consiste. El otro día yo más o menos les comenté qué eran los algoritmos genéticos. Bueno, que en realidad, cuando hablamos de algoritmos genéticos, estamos hablando de una rama de la inteligencia artificial. Por eso la materia tiene mucho que ver con esta materia que después ustedes van a ver, bueno, aquellos que ya están, a lo mejor del otro plan que están en quinto, ya la están viendo, y si no, la van a ver en quinto año. O sea que los algoritmos genéticos son una rama de la inteligencia artificial que lo que pretenden es imitar a lo que sería la evolución biológica o la evolución genética para resolver qué cosa, problemas de búsqueda y optimización. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Habitualmente voy a tener un problema que quiero resolver y para poder resolver ese problema voy a tener soluciones que voy a tener que evaluar si esas soluciones van a ser buenas o no tan buenas, depende del caso, para esa situación que estoy evaluando. ¿Por qué se llaman algoritmos genéticos? Porque se basan justamente en el proceso genético de los organismos vivos, ¿sí? Se basan en lo que es la mutación, en lo que es la cruza o el crossover, y cómo las especies van evolucionando y van mejorando con el correr de las generaciones. Acá pasa lo mismo. Las respuestas a los problemas que estamos analizando van a ir mejorando con el correr de las generaciones, hasta un punto en el cual ya esté encontrando la mejor solución posible al problema que se me presenta. Entonces, por eso lo llamamos algoritmos genéticos, porque se basa en procesos genéticos
de los organismos vivos. Son algoritmos, ¿sí? Acá estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de formas, no del programa, a eso voy. Fíjense la palabra, algoritmos. Estoy hablando del paso anterior, de cómo después ese algoritmo lo voy a llevar a una implementación, a un lenguaje de programación específico y a un programa ya es otra cosa. Acá estoy hablando del paso anterior, de cómo pienso la resolución de ese problema, cómo pienso esa estructura. Yo por ahí les hablaba de este paradigma diferente de resolver problemas. Entonces, son algoritmos, van a trabajar con una población de individuos. Esos individuos van a ser las soluciones que en una primera instancia tengo para el problema que estoy planteando. Entonces, a esas soluciones las llamamos población de individuos. ¿Por qué población? Porque a diferencia de un método tradicional, no tengo una sola solución, sino que yo paralelamente con la ejecución del algoritmo, voy a ir evaluando muchas soluciones al mismo tiempo. Por eso no hablo de una solución, sino que hablo de una población y de individuos, porque voy a considerar que cada solución es un individuo. Cada uno de los cuales, dice, representa una solución factible a determinados problemas. Todas son soluciones factibles. Yo lo que hago es tratar de buscar una solución óptima o la mejor solución posible. Por ahí óptima no siempre tengo esa ventaja de que la solución que encuentre sea óptima, sino que tengo la posibilidad de encontrar una buena solución. A veces me voy a dar cuenta, sobre todo con los lenguajes de programación que nosotros estamos usando ahora, por ejemplo Python. Python tiene mucha ventaja para desarrollar algoritmos genéticos, para hacer prototipos de algoritmos genéticos, y me permite obtener mejores soluciones, incluso, que lo que sería la solución a través de un método tradicional. ¿Por qué? Porque tiene motores de búsqueda muy interesantes, tiene generadores de números random muy buenos, entonces hace que esa solución que yo estoy encontrando sea una solución buena o muy buena. Incluso nos pasa en algunos ejercicios que llego a encontrar soluciones de algoritmos genéticos mejores o más óptimas que si hago una búsqueda exhaustiva o una búsqueda heurística. Pero bueno, eso se da justamente por la herramienta que estoy usando para implementar estos algoritmos, que realmente me está ayudando a obtener esa solución. Pero, digamos, desde el punto de vista teórico, yo digo que lo que estoy buscando son soluciones que sean buenas o las mejores, ¿sí? A veces podré corroborar si es la óptima, a veces no. Pero estamos tendiendo a obtener muy buenas soluciones. Profe, ¿Son algoritmos de búsqueda? Sí, me escuchan. ¿el algoritmo es el que decide cuál es la solución más óptima o él la genera y según el resultado vos decidís cuál es la más óptima? No, lo que pasa es que vos vas a ir generando diferentes, o vas a ir diferentes generaciones ejecutando, ¿sí? Generando nuevas corridas, y te vas a ir dando cuenta de que los resultados se van acercando a un valor óptimo, ¿sí? Entonces, el mismo algoritmo, al irse ejecutando, porque ¿qué pasa? Vos tenés una población inicial que vas a ver que es muy pobre en un primer momento porque es prácticamente aleatoria. A medida que vas ejecutando ese algoritmo, esas soluciones van mejorando y se van acercando a la solución que sería óptima. En el caso de los problemas o de algunos de los problemas que nosotros les planteamos, son problemas justamente para probar esto, de que la solución es buena, entonces vos ya de antemano sabés cuál es la solución que querés buscar, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que el algoritmo, a medida que se va ejecutando, la solución va a llegar a ser esa solución óptima. Hacemos como esa prueba. Después, en la vida real, no sé, en un problema de los problemas de investigación que ustedes trabajan, como vos no sabés cuál es la respuesta, vos asumís que las generaciones posteriores puede haber ejecutado una cantidad determinada de veces el algoritmo, bueno, son soluciones buenas, ¿sí? O muy cercanas a la óptima. En ese caso vos lo vas a validar contra tu experiencia, contra algún experto que esté en el tema y que conozca sobre la temática. Va a ser un poco el punto de la investigación que vas a tener que desarrollar en el otro trabajo. En los trabajos que primero te damos nosotros, vos te vas a ir dando cuenta que el algoritmo
va obteniendo mejores soluciones y solución óptima. ¿Por qué? Porque ya sabes la respuesta. En el caso de la investigación, vos vas a tener que validar que esa respuesta es la óptima o muy buena por, bueno, la investigación que hiciste, la experiencia, el experto que te acompaña. ¿Se entiende más o menos? Claro, sí, gracias. Está. Porque ¿qué es lo que pasa? También volviendo un poco a esto, en los primeros ejercicios que vamos a hacer nosotros son los que vamos a hacer que nosotros le damos como cátedra. Nosotros le decimos el modelo, nosotros le decimos, bueno, a ver, esta es la función que tenés que evaluar, estos son los parámetros. Cuando ustedes hacen el proyecto de investigación, que por eso nos interesa tanto que hagan ese proyecto y el desarrollo de este proyecto, ahí nosotros no le damos el modelo. Ustedes, frente a una problemática, tienen que resolverlo utilizando, bueno, en el caso de que les toque el tema con algoritmos genéticos, que puedan hacer la vinculación con el algoritmo genético, y ustedes tienen que armar el modelo. ¿Sí? Entonces es como que lo más real de lo que podría llegar a trabajar. Las prácticas son como, si quieren llamarlas ficticias, porque nosotros les damos de dónde tienen que partir ustedes, y sabemos a dónde van a apuntar. En cambio, en el proyecto de investigación, ustedes son, como en la vida real, los que definen el modelo, definen los parámetros, y se equivocan y se dan cuenta que no es el modelo apropiado y que lo tienen que modificar y demás. Siguiendo, decimos que son algoritmos de búsqueda múltiples. ¿Por qué buscas múltiples? Porque vuelvo a decir, no tengo una solución que evaluar. Tengo varias, no sé, puedo tener una población con 50 soluciones, con 100 soluciones, con la cantidad que me den para hacer o la cantidad que se me ocurra a mí cuando estoy generando este algoritmo. Es decir, algoritmos que dan varias soluciones, unas mejores que otras. Ustedes se van a ir dando cuenta que esas soluciones van a ir mejorando. ¿Utilizando qué cosas las van a ir mejorando? Generando nuevas generaciones, valga la redundancia, de soluciones, y además utilizando lo que son fundamentalmente los operadores genéticos que vamos a ver. Bueno, ¿quién es el que empezó con esto de los algoritmos genéticos? Bueno, el doctor John Henry Hollian, ¿sí? Bueno, este hombre, fíjense que nació en 1929, pero murió en 2015, no hace tanto tiempo. Fue un pionero en sistemas complejos y ciencias no lineales. También es conocido como el padre de los algoritmos genéticos. Él desde chico se preguntaba justamente cómo ocurre en la naturaleza para que cada vez las generaciones posteriores y los seres humanos o los animales de siguientes generaciones son más perfectos. ¿Sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo que por ahí se me ocurre y que siempre me llama la atención. El tema de las muelas de juicio. Vieron que por ahí nosotros, la gente de mi generación o la gente de generaciones anteriores, les salían muelas de juicio, uno nace con las muelas de juicio, gran problema con las muelas de juicio, qué sé yo, mi mamá, más o menos por esa edad, todo el mundo le sacaban las muelas de juicio porque eran realmente un problema, no dejaban crecer los restos de las muelas y demás. Bueno, por ahí hay estudios, me han comentado incluso los odontólogos de mis hijos que me decían, estos chicos no nacen con muelas de juicio. Ya la naturaleza se ve que ha detectado que esas muelas de juicio no servían para mucho, ¿sí? Y me dice, estos chicos no van a tener ese problema porque no van a nacer ya las muelas de juicio no nacen, es como que la naturaleza se dio cuenta, entre comillas, que no eran tan útiles y las eliminó. Bueno, así hay un montón de cuestiones que fuimos evolucionando. Hasta podría pensar en la teoría de Darwin, que es en la que se basa este señor, donde cómo siendo de un mono, él toma esa teoría, de un mono, llegamos al ser humano como lo conocemos hoy en día. Bueno, ese era el gran desafío de él, esa era la gran pregunta. ¿Qué pasaba con la naturaleza? Que la especie iba evolucionando. El objetivo de este señor fue aplicar esto de la especie a computadoras, ¿sí? Y a programas que lograran hacer lo mismo, que lograran imitar. Entonces se basa en computadoras, dice computadoras que aprendieran. Bueno, saben que la inteligencia artificial es justamente
son software que lo que hacen es aprender de la experiencia, ¿sí? Y esa experiencia es un programa que en realidad va guardando información, ¿sí? A grandes rasgos, va guardando información y esa información la sigue utilizando para poder dar cada vez mejores respuestas. Bueno, ese era su objetivo y esa era su gran pregunta, cómo lograr esto mismo de la naturaleza en programas de computadoras que imitaran esto, que a medida que se van ejecutando los programas, fueran aprendiendo. La técnica que inventó la llamó originariamente planes reproductivos, pero después surgió el cambio de nombre a algoritmos genéticos, cuando publica un libro en 1975, y bueno, se da cuenta que ese nombre realmente era el que iba con lo que él estaba hablando, porque él se basaba en esta teoría de la evolución de Darwin. Bueno, este es el señor, sí, bueno, ahí dice los títulos que tiene, psicología, profesor de ingeniería, etcétera, etcétera. Bueno, todos los lugares donde se desempeñó, un poco la biografía, que está también en el apunte y que lo pueden leer. Entonces, los algoritmos genéticos, su origen, fueron inventados por Hollian en 1975, en realidad fue cuando él escribe o publica su libro. Y lo que planteábamos antes, que desde chico se preguntaba cómo hacía la naturaleza para generar estos seres humanos cada vez más perfectos o mejores. Dice que fue a principios de los 60 en la Universidad de Michigan, donde dentro de un grupo sus ideas comenzaron a desarrollarse y a dar fruto. Y fue además leyendo un libro escrito por un biólogo evolucionista, Fisher, titulado La teoría genética de la selección natural, como comenzó a descubrir los medios de llevar a cabo sus propósitos de comprensión de la naturaleza. Bueno, un poco lo mismo que decía antes, como fue el inicio del padre de los algoritmos genéticos. ¿Cuáles eran sus objetivos al empezar a trabajar sobre esto? Primero, imitar los procesos adaptativos de los sistemas naturales. También sabemos que por ahí habitualmente uno dice, bueno, a ver, ¿quién es la persona o cuál es la persona más inteligente? ¿Cuál es la persona que tiene más inteligencia, podríamos decirle, aquel que mejor se adapta? De hecho, por ahí siempre nos comentan que nosotros como profesionales, ingenieros en sistemas, yendo a trabajar a otros países, nos destacamos o somos muy buscados. ¿Por qué? Porque nos adaptamos, porque vivir en la Argentina nos enseña a adaptarse a un montón de cuestiones, al paro de transporte, por ejemplo, de golpe a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, y bueno, y reinventarnos y demás. Entonces, justamente, lo que él quería o lo que él veía, fuera de todo ese paréntesis, que los sistemas naturales, la naturaleza se adapta y utiliza procesos para adaptarse. Ese fue uno de sus objetivos. ¿Cómo eso llevarlo a programas de computadoras? ¿Cómo diseñar también sistemas artificiales que justamente retengan estos mecanismos de los sistemas naturales, ¿sí? Que imiten estos mecanismos de los sistemas naturales? Entonces es que genera él los algoritmos genéticos como una técnica justamente de búsqueda de soluciones basadas en lo que les decía antes, en la teoría de la evolución de Darwin, y que bueno, que cada vez tienen más difusión, más popularidad y que se usan cada vez más en diferentes investigaciones, en diferentes áreas, ¿sí? En el primer trabajo práctico nosotros les pedimos que ustedes hagan una pequeña búsqueda de en dónde se aplican los algoritmos genéticos, ¿sí? Y van a ver, van a buscar y van a encontrar que hay aplicaciones que por ahí no se nos ocurren, y aplicaciones como de la vida diaria y de empresas, que uno dice, bueno, a ver cómo utilizan los algoritmos genéticos para cuestiones que ni nos imaginamos. Bueno, cada vez más ocurre eso. Se basan, decimos que es el mecanismo de selección que utilizan la naturaleza, de acuerdo a los individuos más aptos de una población, son los que sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios que se producen en su entorno. Justamente, nosotros decimos, trabajamos con una población de individuos. De esa población de individuos, no todos van a sobrevivir y van a pasar a la siguiente generación. ¿Cuáles van a sobrevivir y van a pasar a la siguiente generación? Justamente los más aptos.
los mejores, los que mejor se adaptaron al entorno, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir generando distintas soluciones, generación tras generación, al ejecutar este algoritmo genético, y vamos a ver que los que mejores o los que van a pasar a la siguiente generación van a ser los mejores, ¿sí? Van a ser aquellos que mejor se adaptaron. Hoy en día se sabe, dice, que estos cambios se efectúan en los genes de los individuos, unidad básica de codificación de cada uno de los atributos de un ser vivo, y que sus atributos más deseables, los que le permiten adaptarse mejor a su entorno, se transmiten a sus descendientes cuando estos se reproducen sexualmente. Entonces nos vamos a basar en esto, en que esta población, vamos a suponer población de individuos, para nosotros la población van a ser una serie de soluciones codificadas, no sé, codificadas en binario, codificadas en números decimales, codificadas de alguna forma, que van a justamente tener características mejores de esa población y que sufriendo algunos operadores genéticos van a pasar a la siguiente generación y van a generar nuevos descendientes con mejores características, ¿sí? Un poco, esto cuando lo veo me acuerdo de mi sobrina, que mi sobrina, yo el otro día me reí, que tengo una sobrina de 4 meses, y le digo a mi cuñada, bueno, esta nena sacó lo mejor de las generaciones pasadas, porque es cargándola, ¿no? Digo, mi hermano y mi cuñada tienen ojos marrones y esta tiene unos ojos azules impresionantes. Suponemos que es de mi papá, ¿no? No sé, la altura, mi cuñada y mi hermano son muy peticitos, pero esta nena de ser médico es recontra larga. Todas cosas así. Entonces yo le decía, bueno, ¿ven? Es como que la especie, dice, toma las mejores características de las generaciones pasadas y se vuelcan en las generaciones futuras. Bueno, nosotros vamos a intentar hacer eso, ¿sí? ¿Pero con qué? Con programas de computadores que van a crear ustedes. Bueno, anatomía de un algoritmo genético. Los algoritmos genéticos son métodos sistemáticos para la resolución de problemas de búsqueda y optimización. Sistemático, nosotros seguimos, armamos un sistema o un pequeño sistema, ¿sí? Que después eso se va a ir repitiendo. Para la resolución de problemas de búsqueda y optimización que aplican a estos los mismos métodos de evolución biológica. Vamos a basarnos, cuando yo les decía operadores genéticos, selección, ¿qué va a pasar? Cuando yo genero un algoritmo genético, el algoritmo va a tener que seleccionar los mejores individuos. Reproducción sexual, ¿qué va a pasar? Va a haber un crossover de los mejores individuos que de esa población yo los voy a cruzar y voy a generar nuevos individuos. Y también voy a trabajar y voy a generar una mutación. Mutación va a ser el cambio, no la cruza de los genes de los dos padres, digamos, sino el cambio de un gen específico de esos padres, ¿sí? Que si yo lo hablaría, digamos, en la evolución o en la especie humana, serían a lo mejor aquel gen que no es tan bueno, la misma naturaleza hace que cambie o que mute por otro gen, ¿sí? Acá vamos a ver qué tipo de mutación, van a haber muchas mutaciones, qué tipo de mutación vamos a usar para lograr que ese gen que a lo mejor desbalanceaba a mi individuo, a mi nuevo resultado, bueno, se modifique para que ese resultado sea mejor. Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas siempre de búsqueda y optimización. Son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. Nosotros lo que vamos a hacer es eso. El primer ejercicio es una función cuadrática que ustedes tienen que encontrar la solución óptima, matemática, una función matemática. Después vamos a tratar de volcarlo a algunos problemitas que ya siempre damos, que los tomamos como ejes. ¿Por qué? Porque son los problemas que les dan cuenta a ustedes o les dan idea de los resultados y de cómo funcionan estos algoritmos genéticos. Y después ustedes van a tener que, a través del proyecto de investigación, llevar estos algoritmos genéticos a problemas de la realidad. Si entonces, no sé, algún problema de la realidad basado en fractales, en teoría del caos, en lo que es la optimización de energías renovables, bueno, no sé,
a un problema de la vida real, ¿sí? Por eso es tan importante la investigación. Para que no nos quede en la teoría, si no nos queda en la teoría o nos queda en algo que nosotros como profe les damos porque ya sabemos el resultado que van a obtener. Por eso se los damos, para dar cuenta de lo que queremos, o el conocimiento que queremos que ustedes generen, y ya sabemos cuál es el resultado. Bueno, acá la idea es que ustedes busquen el resultado. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de la adecuada codificación de las mismas. Es fundamental, sobre todo cuando ustedes trabajen en el proyecto, definir la codificación, cómo van a codificar los resultados. ¿Por qué? Porque de esa codificación de los resultados va a depender la buena o mala solución que encuentre después, ¿sí? Es fundamental. En los problemas, les vuelvo a decir, en los enunciados que nosotros les damos, justamente nosotros les damos la codificación que queremos. Nosotros sabemos a qué van a apuntar. Pero cuando ustedes tengan que empezar a modelizar, ahí ustedes van a tener que buscar una codificación apropiada. Un algoritmo genético consiste en una función matemática o una rutina de software que toma como entrada a los ejemplares y retorna como salida a cuáles de ellos deben generar descendencia para la nueva generación. Estamos hablando de un programa, por eso decimos que es una rutina de software, ¿sí? ¿Qué va a tener? Va a tener algunas entradas, que van a ser esas soluciones, que habitualmente las generamos de manera aleatoria, en un primer momento de una manera aleatoria bastante pura para el primer ejercicio. Después ya cuando empezamos a trabajar con otros temas, no es tan aleatoria o tan puramente aleatoria, sino que tenemos en cuenta algunas cuestiones para generarla. Entonces ahí empieza a entrar un poco el trabajo de ustedes. Y que lo que va a devolver va a ser una descendencia, nuevas soluciones mejores. Esa es la idea. Bueno, algunas definiciones acá, hay varias definiciones, las vamos a leer, todas tienen puntos en común o alguna diferenciación también. Rama de la inteligencia artificial ya lo dijimos, que imita la evolución biológica también lo dijimos, siempre para resolver problemas de búsqueda de soluciones y de optimización, de lograr las mejores, y que se basan en procesos genéticos de organismos vivos. Decimos que trabajan con poblaciones, de nuevo, no con una solución, sino con varias soluciones, qué sé yo, 50 soluciones, qué sé yo, generar una población de 50 individuos, generar una población de 100 individuos. Entonces yo analizo simultáneo 100 soluciones para el problema, 50 soluciones para el problema. Cada una de esas soluciones son soluciones factibles, ¿sí? No estoy haciendo nada descabellado. Puede ser la solución a un problema. La idea es que voy a tratar de encontrar la mejor, ¿sí? Decimos que hacen o realizan búsquedas múltiples, que dan varias soluciones y unas mejores que otras. Esa es la idea. Decimos que son algoritmos matemáticos, siempre estamos basados en funciones matemáticas, trabajamos con funciones matemáticas. Muchos, no sé si alguno habrá hecho ya operativa. ¿Vieron cuando hacen los problemas de operativa? Después cuando empecemos a plantear los problemas, ustedes mismos me van a decir, profe, esto se parece, los que cursaron operativa, se parece a los problemas de búsqueda de operativa. Sí, el otro día hablaba con, creo que Silvia Sime está en operativa, ¿no? Silvia me decía, dice, sí, porque los chicos después cuando yo les doy, me dicen, pero esto ya lo vimos en genéticos. Bueno, está muy vinculada a las matemáticas, a investigación operativa. Entonces, algoritmos matemáticos trabajan en paralelo, ¿sí? Porque estoy ejecutando muchas soluciones a la vez, y siempre utilizando, bueno, estos operadores genéticos que se basan en el principio darwiniano de la evolución biológica, y en que siempre aquellas soluciones mejores son las que van a sobrevivir, digamos. ¿Qué más? A ver si... bueno, ¿cómo puedo codificarlo? Yo tengo que tener en cuenta esto. Yo les hablaba de una codificación. Sí, las soluciones están codificadas. ¿En qué? Las puedo codificar, como les decía, en números binarios, las puedo codificar en letras, en números decimales. Bueno, va a depender del problema, la codificación que yo considere oportuna. El primer ejercicio lo vamos a hacer con una codificación binaria porque es bastante sencillo verlo en binario.
Es un tema que ustedes ya saben de arquitectura, el pasaje de números decimales a binario, de binario a decimales, y también Python tiene rutinas que se lo hacen solo. Si antes era como un trabajito bastante, había que recordar de arquitectura, cómo se hacía el pasaje, de decimal a binario, de binario a decimal. Si decimal, ¿se acuerdan que dividía por 2, por 2, por 2, hasta que el cociente era menor que 2, menor que la base, y después tomaba los números de abajo hacia arriba? Ahora no, ahora ejecutan una rutina, directamente le dan como entrada el número decimal, les da el número binario. Y después el número binario se lo convierte en a decimal. Bueno, eso se le simplifica muchísimo. Por eso vamos a hacer el primer ejercicio con números binarios. Pero bueno, tengo que ver la forma de codificarlos, la forma adecuada para codificarlos. Esa cadena sí tiene una cuestión interesante, es que va a tener siempre una longitud fija. Y yo digo, bueno, voy a tener individuos que tengan 30 genes. Bueno, del de la primera población al de la población 1000, si corrí 1000 veces el algoritmo, tienen que tener 30 genes, ¿sí? Porque en realidad hay algunos estudios que los algoritmos genéticos, los cromosomas se pueden ir ampliando y demás, pero nosotros no lo vamos a tomar para la materia. Por ahí algunos, si quieren investigar un poquito más eso y después cuando hace su investigación hablar algo de eso y aplicar algo de eso, lo podría hacer. Para nosotros vamos a tomar una longitud fija para hacerlo más manejable y más sencillo al principio. Y bueno, y a los cromosomas se le asocia una función matemática que es la función de aptitud. Esa función de aptitud, vamos a ver, es una función que me dice qué tan bueno o qué tan malo es el individuo para pasar a la siguiente generación. Entonces vamos a hablar después, esto me estoy metiendo un poco con lo que viene más adelante, vamos a hablar de una función fitness que la tengo, yo se la voy a dar definida en los primeros ejercicios, después la tienen que definir ustedes, que van a pensar y van a decir, bueno, a ver, ¿qué característica tiene que tener este individuo para ser apto, para ser bueno y para servirme para la generación siguiente? Entonces ustedes mismos van a definir esa función. Esa función habitualmente es una función matemática, ¿sí? Después vamos a ver diferentes, pero habitualmente es una función matemática que me dice si el individuo es apto y para la próxima generación o no. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy hablando? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, sí, entonces aprovecho yo cuando hablan ustedes, que no hablan mucho, pero cuando hablan, a tomar un poquito de té. Los algoritmos genéticos, acá hay bien qué son, sí, o características que tienen un poco, que estas son importantes, que por ahí se preguntan. Métodos de optimización para resolver problemas. Son independientes del problema, ¿sí? Son independientes, totalmente independientes del problema. Se pueden aplicar a diferentes problemas. Son robustos, ¿sí? Porque los puedo utilizar para cualquier tipo de problema. Puedo utilizar un algoritmo genético, no sé, para resolver una función matemática. Puedo utilizarlo para saber cuál es una ruta óptima para, no sé, por ejemplo, se me ocurre un trabajo de investigación que habían generado en un momento los chicos, que era a través de un algoritmo genético, buscaban rutas de monitoreo de una ciudad. Estos chicos, no me acuerdo bien de qué ciudad eran, y decían que había una cantidad limitada, más o menos como estamos acá, una cantidad limitada de móviles policiales. Entonces, a través de un algoritmo genético y teniendo en cuenta las zonas que eran zonas calientes, que eran donde ocurrían la mayor cantidad de delitos en esa ciudad, a mí me parece que era Ramallo, me estoy acordando ahora. ¿Qué hacían? Armaban un algoritmo genético para definir cuál tenía que ser el recorrido de esos móviles policiales. Tenían una determinada cantidad de móviles policiales, tenían el plano de toda la ciudad y tenían que distribuir esos móviles policiales de la mejor manera posible, justamente monitoreando esas zonas calientes. Bueno, utilizaban un algoritmo genético. Y quizás un algoritmo genético bastante similar al algoritmo genético o al modelo de algoritmo genético que nosotros utilizábamos para resolver el problema de la función, ¿sí? O sea que lo puedo utilizar para muchísimas utilidades o muchísimos usos, ¿sí?
El tema es que como se puede utilizar y como que no es específico para un problema determinado, también eso a veces los vuelve un poco débil, porque por ahí a lo mejor hay algún método tradicional para resolver un problema matemático, para resolver una función matemática, cuál es el resultado, mejor que un algoritmo genético. Mejor en el sentido menos complicado, ¿sí? No sé, en MATLAB programo alguna función chiquita y a lo mejor obtengo la salida y cuál es la respuesta a una función matemática de manera más sencilla que si estoy generando un algoritmo genético donde tengo que hacer generaciones, trabajar con números aleatorios y demás. Entonces, está bueno porque lo puedo utilizar para cualquier problema, pero siempre decimos, y si hay un método tradicional o hay un algoritmo creado para resolver ese problema y no me voy a matar programando algoritmos genéticos, sino que aplico esa resolución. Las soluciones codificadas en un cromosoma compiten para ver cuál constituye la mejor, ¿sí? Es una competencia que se hace generación tras generación. Se obtienen buenas soluciones, no siempre son las óptimas, ¿sí? Pero habitualmente las soluciones son soluciones buenas. El algoritmo genético, bueno, se tiene que parametrizar. Yo voy a tener variables. ¿Vieron cuando yo les digo cromosomas? ¿Qué son los cromosomas? Son las variables, ¿sí? Son las variables, nada más que nuestras variables, en este caso, no va a ser una variable que toma un solo valor, sino que, pensando un poco en programación, van a ser vectores. Yo voy a trabajar y cada uno de los cromosomas va a ser un vector. Y cada uno de los genes de ese cromosoma van a ser los elementos que tiene el vector, ¿sí? Entonces, por eso digo que para crear el algoritmo genético voy a trabajar con variables que se van a codificar, se van a llamar cromosomas, y cada uno de esos cromosomas van a tener genes. Todos los operadores utilizados por el algoritmo genético se aplicarán sobre estos cromosomas o sobre poblaciones de ellos, ¿sí? Los operadores, esta cruz, primero la selección, después la reproducción sexual, la cruza, el crossover, la mutación, la voy a tener que aplicar sobre estos cromosomas que van a hacer estos arreglos o estos vectores y sobre todo los vectores de la población. Un algoritmo genético entonces consiste en hallar de qué parámetros depende el problema. Primero, cuáles son los parámetros fundamentales del problema. Después, codificarlos, ¿sí? Porque yo digo, bueno, a ver, para una función, el parámetro del problema sería el resultado que se obtiene de reemplazar las X por un valor específico. Pero bueno, yo tengo que ese resultado codificarlo a lo mejor en unos ceros. La resolución del problema, no sé, de buscar una ruta óptima. Bueno, yo tengo que ver cada una de esas soluciones, serían no sé, los lugares o las calles, en el ejemplo que yo les estaba dando, que tengo que recorrer, pero después las tengo que codificar de alguna forma, decir, bueno, a ver, la calle 1, la calle 2, la calle 3, o, no sé, la inicial del nombre de la calle, de alguna forma lo tengo que codificar para poder llevarlo a un vector y pasa a un programa. Y también se aplican, dice, los métodos de selección, reproducción e intercambio de información y alteraciones que generan diversidad. Claro, yo lo que voy a hacer al cruzar esos cromosomas y esas soluciones, voy a tender o voy a tratar de tender a producir generación tras generación diversidad genética. ¿Qué quiere decir diversidad genética? Tener muchas soluciones diferentes que tenga un rango de solución bastante amplio, entonces yo pueda justamente analizar ese rango de soluciones. No quedarme estancado en determinadas soluciones, sino que si yo sé cuál es el rango de posibilidades que puedo tener como solución, poder evaluarla todas, ¿sí? De la mejor manera posible. Tratar de tomar ese rango de soluciones y poder evaluar los extremos, los valores intermedios, todos, ¿para qué? Para que no me quede ninguna buena solución fuera. Codificación. Los algoritmos genéticos, como yo les decía, tienen que codificarse en cromosomas. Cromosomas, piensen en un vector. Eso sería un cromosoma. Cada uno de los elementos del vector
Pueden ser letras, pueden ser números, o sea, podrían ser objetos, depende de lo que ustedes estén trabajando. Cada cromosoma tiene varios genes, que serían cada uno de esos elementos de ese vector, que corresponden a sendos parámetros del problema. Para poder trabajar con estos genes en el ordenador es necesario codificarlos en una cadena, números, letras. Generalmente lo que utilizamos son números binarios, ceros y uno, porque es la forma más fácil, al menos en los primeros problemas. También, por ejemplo, bueno, a ver, un ejemplo, otro ejemplo de trabajo que van a tener que hacer con esto de optimizar la generación de energía de un parque eólico. Bueno, cuando nosotros trabajamos con este problema, ¿qué hacemos? Definimos un parque eólico como una población donde en determinados lugares se ubica un aerogenerador. Por más que utilizamos fórmulas para ver la potencia de los aerogeneradores, fórmulas para ver si afecta el efecto estela, si un generador está afectado por otro, bueno, un montón de fórmulas, en realidad lo que nos queda la población es como si fuera una matriz, donde si tengo un 1 es que tengo un aerogenerador, si tengo un 0 no tengo ubicado un aerogenerador, ¿sí? Y bueno, y me queda de esa forma, y lo estoy codificando en ceros y unos. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de codificar un parque eólico. Después aplico un montón de fórmulas, bueno, un montón de cuestiones, cada cuánto tienen que estar separados los aerogeneradores, bueno, un montón de otras cosas. Pero en definitiva, la población es como si fuera una matriz donde tengo 1 cuando hay un aerogenerador, 0 cuando no hay ningún aerogenerador, ¿sí? ¿Ven? Entonces lo trato de llevar a una codificación. El número de bits usado para cada parámetro dependerá de la precisión que se quiere en el mismo o del número de opciones posibles que tenga ese parámetro. Bueno, eso va a depender del problema, en definitiva. Los algoritmos genéticos involucran una función objetivo. La función objetivo es a qué yo quiero llegar, ¿sí? Por ejemplo, en los aerogeneradores en el parque eólico yo quiero tener la potencia máxima. Entonces yo quiero una función de maximizar la potencia generada, que va a ser la sumatoria de la potencia de cada uno de los aerogeneradores de mi parque eólico. Esa es mi función objetivo, ¿sí? No sé, en el ejemplo de la función objetivo es x al cuadrado, ¿sí? Depende, pero siempre hay una función objetivo de naturaleza diversa sobre la cual se pueden encontrar un mínimo o un máximo según el problema planteado. En el caso de la energía eólica, yo quiero maximizar la potencia generada. En otro caso, querré minimizar los costos, ¿sí? O podría también, en otra instancia de esta evaluación del problema, diría, bueno, a ver ahora, como ya sé cómo tengo maximizada la potencia, eso entrando en mi proyecto de investigación, ¿no? Trabajamos el año pasado, desarrollamos bastante con los chicos de cómo encontrar la máxima potencia. Bueno, dijimos ahora, bueno, ahora ya está la máxima potencia, ya sabemos con cuántos generadores, cómo la podemos generar. Ahora lo que quiero es minimizar los costos, ¿sí? Entonces mi función objetivo ya no es de maximización, sino que es de minimización. Al conjunto de posibles soluciones lo llamaremos espacio-solución. Y cada elemento del espacio-solución se llama cromosomas y tiene tiras de genes. Para comenzar a funcionar un algoritmo genético, yo tengo que empezar con una población inicial. Esa población inicial, habitualmente, lo que hago es generarla al azar, ¿sí? Tirar una secuencia de números aleatorios, no sé, digo, la función la voy a evaluar con cromosomas de 50 genes, supónganle. Entonces tiro una secuencia de números aleatorios entre unos y ceros, o digo, bueno, a ver, las soluciones van a poder ser números que estén entre 0 y 32. Bueno, entonces voy a generar números aleatorios decimales entre 0 y 32, no sé, se me ocurre. Bueno, al azar. La primera solución a la primera población es al azar. Por eso, cuando yo analizo qué tan cerca está de lo que yo estoy buscando como solución, y la primera población no va a ser muy buena. Salvo que yo trabaje con algunas cuestiones, que no la haga tan al azar esa población, que también lo hacemos, ¿sí? Más conozco del problema, más tengo
las posibilidades de esa primera población inicial, no dejarla tan al azar, sino que sea medianamente buena, cuestión de que no tenga que estar miles y miles de generaciones para obtener una buena solución. Bueno, eso depende del problema, obviamente. Estos cromosomas tienen en correspondencia los valores de la función objetivo. Yo voy a generar una población inicial. Cada población inicial está generada por soluciones, ¿sí? O está compuesta por soluciones que son cromosomas. Yo lo que voy a hacer es evaluar esa solución en la función objetivo. Si fuera x al cuadrado, bueno, yo digo, el número generado que estaba entre 0 y entre 1 y 32 o entre 0 y 31, bueno, voy a decir, a ver, ¿cuánto me da 0 al cuadrado, 10 al cuadrado, 20 al cuadrado? Bueno, veré, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es como que ese cromosoma o esa variable, lo que hago es evaluarla según la función objetivo. Dice, entonces estos cromosomas tienen una correspondencia, los valores de la función objetivo. Y además, otros valores suministrados por otra función llamada fitness. Voy a hacer el cromosoma, el elemento que yo voy a evaluar, lo voy a evaluar en la función objetivo y lo voy a evaluar también en la función fitness. ¿Para qué? Para decir, bueno, a ver, este valor en la función objetivo me va a dar tal valor. Si esta variable dentro de la función objetivo me va a dar tal valor. Pero también voy a evaluarla, esa variable o ese cromosoma en la función fitness. Y voy a decir, bueno, a ver, qué bueno o qué malo es ese resultado. Si tengo un fitness alto, quiere decir que ese resultado va a ser bueno y va a tener muchas posibilidades de pasar a la generación siguiente. Si tiene un fitness bajo, casi seguro que lo voy a descartar. Entonces, como que cada cromosoma tiene que ser evaluado en estas dos funciones. Lo importante es, la función objetivo viene dada del problema que yo quiero resolver. La función fitness viene dada de la mejor función que me permita detectar si el cromosoma me sirve o no para la solución que yo estoy buscando, ¿sí? ¿Se entiende? Me paran, ¿eh? ¿Cómo funcionan los algoritmos genéticos? Ya sigo porque ya mi té está helado, estoy tomando té frío. Bueno, los algoritmos genéticos. Para comenzar la competición, acá es una competición, justamente. Nosotros van a ver que habitualmente decimos, compiten distintas soluciones. Claro, pensémoslo un poco así, basado en esta teoría de la evolución y demás. ¿Qué es lo que pasa? Y cada ser vivo quiere competir para seguir viviendo, ¿sí? Para sobrevivir. En este caso, cada uno de los cromosomas quiere tener las mejores características para pasar a la generación siguiente. Entonces es siempre una competencia entre qué cromosomas son mejores para poder cruzarse, reproducirse y pasar a la siguiente generación. No quieren desaparecer. Entonces es siempre una competición. Para comenzar la competición se generan aleatoriamente una serie de cromosomas. Lo que les decía, la población inicial suele ser aleatoria. El algoritmo genético, ¿qué es lo que hace? Primero, de cada uno de esos elementos, lo evalúa en la función fitness, ¿sí? Para ver qué tan bueno o qué tan mala es esa solución. Permite a cada uno de los individuos reproducirse de acuerdo a su puntuación, de acuerdo a lo bueno o malo que era ese cromosoma. Mejor era, bueno, se va a reproducir seguramente. Peor, me dio más bajo o peor valor fitness de la función fitness, bueno, va a quedar en el camino. Después, una vez que ya selecciono cuáles son esos tan buenos o esos que tienen una función fitness tan interesante el número, emparejar los individuos de la nueva población. ¿Qué es lo que hago? Voy tomando parejas. ¿Sí? Voy seleccionando de a dos, haciendo que intercambien su material genético. Defino algún criterio de cruza. Entonces, tomo esos arrays, imagínense array de unos y ceros. Bueno, tomo de todas esas poblaciones, tomo de a dos, ¿sí? Lo junto. ¿Cómo lo junto? Definiendo algún criterio para cortarlos y que parte de los genes
de uno pasen a un hijo y parte de los genes del otro pasen al mismo hijo. Y así generar otro cromosoma, ¿sí? Bueno, entonces dice, emparejar los individuos de la población haciendo que intercambien material genético y que alguno de los bits de un gen se vea alterado debido a la mutación. Una vez que ya definí el criterio de cruza y de los dos padres, ¿sí?, tomando genes o los mejores genes, creé dos hijos, voy a evaluar si alguno de esos genes no era tan bueno y voy a tener que cambiarlos, ¿sí?, mutarlos. Entonces ahí ya tomo cada uno de los dos hijos por separado y veo si se le aplica o no mutación. Y si se le aplica mutación, veo qué gen no era tan bueno y lo muto. Lo muto, le cambio, por ejemplo, si fuera un 1 pasa un 0, si es un 0 pasa un 1, o depende de cómo yo lo haya codificado. Pero ya no de a bloque, ¿sí?, como hago en la cruza, sino un gen específico que me está molestando. También esto de la mutación tiene ventajas, puedo hacer que el cromosoma sea mejor al cambiar un gen. Imagínense en un número binario. También está la otra cuestión. Si yo cambio, a lo mejor, el bit más significativo, que tenía un 1, lo cambio por un 0, ya el número que era tan alto pasó a ser un número muchísimo más bajo. Entonces, dependiendo del problema, quizás no me viene tan bien, ¿sí?, o no me conviene tanto. La mutación, los algoritmos genéticos, la usamos con mucho cuidado, porque me puede mejorar el resultado o me la puede empeorar. Habitualmente, acá también trabajamos siempre con probabilidades, le damos una probabilidad baja a la mutación, no sé, 0,005, un 5%, a lo mejor que, o menos a veces, que haya mutación o no. Entonces, cada uno de los pasos consiste en una actuación sobre las cadenas de bit, es decir, la aplicación de un operador genético. ¿Cuáles son los operadores genéticos? Tenemos, por un lado, la selección. ¿Qué es lo que hago? De todos los cromosomas, lo que hago es extraer dos pares, ¿sí? De esa población tomo dos. Después lo que hago, veo si le aplico el crossover o recombinación. Cada par de elementos seleccionados, que son los padres, se los somete a una rutina llamada probabilidad de crossover, que indica si se realizará o no el crossover. Esas son todas rutinas que ustedes van a ir ejecutando, programitas, y que van a ver si, o van a determinar si se aplica o no la cruza. Si la respuesta es afirmativa, si después de correr esa rutina dice sí, estos dos cromosomas son aptos para cruzarse, lo que se hace es, se cruzan, se cortan en un determinado punto, con un determinado criterio, con un determinado crossover, lo llamamos, y obtenemos dos hijos. Si no, si la respuesta fue negativa, no eran aptos para cruzarse, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pueden ser que los padres pasen directamente a ser hijos o pueden ser que se descarten. La mutación se aplica con cada uno de los hijos, ¿sí? Entonces, se aplica la probabilidad de mutación, esa rutina. Si se dice que da afirmativa, si está apto para que se mute, bueno, sufre la mutación un hijo y después se evalúa el otro hijo a ver si se debe mutar o no. Después ya, hoy no, seguramente no vamos a llegar, pero la semana que viene vamos a ver esto aplicado a un ejemplito muy chiquitito, que ustedes lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir resolviendo, incluso lo van a resolver, lo vamos a resolver así mentalmente, siguiendo unas diapositivas que nos orientan, y van a ver que es bastante sencillo, bastante claro y se puede hacer fácilmente. Un algoritmo genético tiene una serie de parámetros que se deben fijar para cada ejecución. Claro, estas son también cuestiones que, vuelvo a decir, en los ejercicios que le damos nosotros, se lo damos nosotros, pero en los que ustedes tienen que crear y modelizar, lo van a armar ustedes. Uno es el tamaño de la población. Es decir, bueno, a ver, ¿cuántas soluciones en paralelo quiero ejecutar? 10, 20, 50, 100, ¿sí? No lo voy a hacer al azar. Lo voy a hacer de manera de garantizar la diversidad genética, que sería esta diversidad de soluciones. Es decir, bueno, a ver, en esta población voy a tener
tantos cromosomas, el tamaño de la población va a ser tal, porque me va a permitir evaluar, ¿sí?, la mayor cantidad posible de soluciones, o me interesa por esa cantidad o mayor cantidad de soluciones que estoy evaluando en paralelo. Eso lo van a tener que ustedes plantear en el proyecto de investigación, en los ejercicios se los vamos a dar nosotros. Y también la condición de terminación. ¿Cuándo termino de ejecutarse? Porque claro, ustedes van a ver veces que van ejecutando el algoritmo genético y la respuesta al problema cada vez es mejor. Pero dice, a ver, ¿cuándo paro? Y bueno, a eso lo voy a determinar. O bien, ¿cuándo paro? Cuando converge el algoritmo genético, lo cual quiere decir que el 95% de las soluciones que estoy analizando tienden al mismo valor. Entonces ahí puedo decir que converge hacia un valor, o sea que ya me quedo ahí, no sigo. O digo, bueno, a ver, por las características de este problema y yo lo voy a ejecutar 1000 veces. Y ya me quedo con la solución después de haber ejecutado 1000 veces el algoritmo genético porque me doy cuenta que no sigo avanzando, o 100 veces. Pero bueno, son dos cuestiones que tienen que determinar ustedes. ¿Cuál es el tamaño de la población para ese espacio de solución abarcarlo? ¿Y cuándo termino? Todo esto hace a las soluciones que sean mejores, ¿no?, que estoy analizando. Puedo analizar mejores soluciones. Bueno, evaluación y selección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me determina el fitness? O yo les dije, o hablaba de funciones fitness. El fitness me determina si un cromosoma va a ser bueno para reproducirse o no. Vuelvo a decir, es una función. En el problema de la función es la sumatoria de toda la función objetivo, es como un promedio. ¿Sí? La sumatoria de todos los valores de la función objetivo dividida la cantidad. Bueno, eso evaluamos cuando creamos el ejercicio, que era digamos, lo que me podía decir si era bueno o no es el resultado. No sé, puede haber distintas, ¿sí? La potencia, no sé, o la cantidad de aerogeneradores en mi ejemplo. Hay distintas funciones, pero lo que es importante es que me tiene que ser tal función que mida qué tan bueno es la solución. Una vez que evalúo eso, se tiene que crear una nueva población, teniendo en cuenta los buenos rasgos de justamente los cromosomas y que se transmita a la siguiente generación. Para el tema de la selección, hay varias selecciones. Nosotros vamos a utilizar, vamos a utilizar varias. Algunas van a utilizar en algunos de los ejercicios, otras van a utilizar en otros tipos de ejercicios. Después ustedes van a seleccionar, dependiendo del problema con el cual estén trabajando, cuál es la forma de seleccionar. Tenemos el primer ejercicio, voy a empezar por la ruleta. El primer ejercicio vamos a utilizar el método de selección basado en la ruleta. ¿Qué es lo que hago? Dice, creo un pool genético formado por los cromosomas de la generación actual, en una cantidad proporcional a su fitness. ¿Qué es lo que hago? Piensen en una ruleta, ¿vieron, de un casino? Entonces, ¿qué hago? Divido justamente un círculo o un espacio, dándole proporcionalmente una parte de esa ruleta, de ese pool genético, dependiendo del fitness que tenga el cromosoma. Entonces, supónganse que tengo, no sé, un cromosoma que la función fitness me dio 60% o 0,6. Otro cromosoma que me dio 0,1, otro cromosoma que me dio 0,2 y otro cromosoma que me dio 0,1. Así tengo el 100%. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, el 60% de la ruleta le corresponde al cromosoma número 1, el 10 al cromosoma número 2, el 20 al cromosoma número 3 y otro 10 al cromosoma número 4. Entonces, tomo esa ruleta y después lo que hago es hago girar la ruleta y veo, dependiendo de dónde me cae, como si fuera en el casino, de dónde me cae la pelotita, es el cromosoma que voy a seleccionar para pasar a la siguiente generación. Obviamente que si el fitness fue bueno, era un 0,60, y ese cromosoma me ocupa el 60% de la ruleta, y tengo muchas probabilidades de que esa bola que está dando vuelta en la ruleta caiga dentro de ese 60%, y que ese cromosoma sea el elegido para pasar
a cruzarse, a mutarse o a la siguiente población. Vamos a ver, yo esto se lo estoy dando como un ejemplo, vamos a ver después cómo lo vamos a implementar de diferentes maneras dependiendo del programa. Entonces, dice, dentro de ese pool se escogen parejas aleatorias de cromosomas y se emparejan, sin importar incluso que sean del mismo progenitor, porque ¿qué pasa? Piensen en esa ruleta que el 60% era un cromosoma. Sí, yo estoy dando un ejemplo muy chiquitito, después vamos a ver un ejemplo un poquito más real y después el ejemplo que cuando lo tengamos que hacer en el ejercicio. Claro, tengo muchas posibilidades de que esa bola que está girando en la ruleta y me caiga varias veces en ese 60%. Bueno, acá no importa si es el mismo cromosoma que se vuelve a seleccionar, ¿sí? No importa, si es el mismo cromosoma se vuelve a seleccionar porque es tan bueno que seguramente al cruzarse me va a dar justamente un cromosoma bueno. Puede ser que sea el mismo progenitor. Hay otras variantes, dice, por ejemplo, en la nueva generación se pueden incluir el mejor representante de la generación actual, método elitista. Vamos a hablar también después del método elitista, que yo les decía, ven, las poblaciones son aleatorias, pero dije yo, y a veces no son tan aleatorias. Bueno, cuando entremos a hablar del método elitista, donde yo elijo aquellos que son mejores, bueno, ahí vamos a justamente a ver que me va a evolucionar como más rápido la población, ¿sí? Hacia mejores resultados. Esa es una forma de seleccionar. Otra forma de seleccionar es basado en el rango. Se mantiene un porcentaje de la población, generalmente la mayoría, para la siguiente generación. Entonces se coloca toda la población en el orden de fitness. Siempre la función fitness está. Entonces, ¿qué hago? Ordeno aquellos cromosomas que tienen 0,60, o aquel cromosoma tiene 0,60, aquel cromosoma que tiene 0,20, aquel cromosoma que tiene 0,10 como fitness y aquel cromosoma que tiene 0,10. Entonces, lo coloco en un orden. Los M menos dignos seguramente van a ser esos que tienen, en mi ejemplo, el 10% de la función fitness o el 0,10 de la función fitness. Esos los elimino y los sustituyo ¿por qué? Y por aquellos que son cruza del que tenía el 0,60 y el 0,20. Entonces, es como que ven, estoy eliminando aquellos que no eran tan buenos y me quedo con los resultados mejores y después esos resultados mejores al irse cruzando seguramente me van a dar resultados buenos. Esa es otra forma de seleccionar las soluciones. Otra forma de seleccionar es por torneo. Acá ya aleatoriamente tomo una cantidad determinada de individuos. Y digo, bueno, a ver, aquellos que tienen un fitness mayor a 0,20 los reproduzco y sustituyo a los menores o los peores de la población siguiente. Este es como que un poquito más aleatorio. La del rango es un poco menos aleatorio y este es como más aleatorio porque digo, bueno, a ver, tomo un número determinado de individuos, los que tienen mayor puntuación los reproduzco y bueno, pero ese número determinado de individuos, puedo tomar uno, puedo tomar dos, puedo tomar 10 y puede caer entre los mejores o no. Así que bueno, estos serían 3 métodos de selección que vamos a usar. Ustedes van a tener que tener la habilidad de seleccionar cuál método de solución es mejor dependiendo del problema. En algunos, por ejemplo, en el primer ejercicio le vamos a decir, bueno, ármenlo con la ruleta, porque la ruleta es bastante sencilla de armar y como que me sirve de puntapié inicial para otros ejercicios. Después en algunos les vamos a decir, bueno, no, ahora traten de modificar y de decir, bueno, a ver, vean qué resultado obtienen seleccionando por la ruleta, qué resultado obtienen seleccionando por el rango, basado en el rango, por torneos. Y ustedes van a tener que evaluar. Acá va a ser muy importante en los ejercicios que le damos nosotros al modelo, no solamente la implementación, sino las conclusiones que ustedes hagan, es haciendo diferentes experimentos. Entonces, algunos de los experimentos se los decimos nosotros, bueno, evaluar selección por ruleta, por torneo, por rango, por lo que sea, y otros, ustedes mismos van a decir, bueno, a ver, voy a probar, a ver qué me da si yo utilizo este método de solución. Lo importante en los ejercicios para nosotros, o lo muy importante en los ejercicios, son las conclusiones a las cuales ustedes arriban.
y las conclusiones a las cuales ustedes arriban va a ser dependiendo de la habilidad de ustedes para experimentar con esos ejercicios. No es solamente codifico, hago el algoritmo, hago la implementación, la codifico y ya está. Hasta ahí sería muy limitado. Lo más interesante es la conclusión a la cual ustedes arriban, que es después de hacer experimentos con ese programa o ese software. Volviendo a qué es crossover, vuelvo a decir, es el intercambio de material entre dos cromosomas, el material genético entre dos cromosomas, a veces más de dos. ¿Sí? A veces puedo decir, bueno, puede haber algún problema en el cual me interesa mezclar más cromosomas, lo puedo hacer. El crossover es el principal operador genético. De hecho, yo digo, no existe el crossover, no existen los algoritmos genéticos. Entonces, como yo voy a trabajar con probabilidades, le voy a dar una probabilidad más alta al crossover, qué sé yo, que el 75% de las veces o el 80% de las veces me haga crossover. Tengo que darle como ese peso mayor a este operador porque es el principal para los algoritmos genéticos, ¿sí? Y bueno, aleatoriamente elijo esos dos miembros de la población que se van a cruzar, que no están aleatoriamente porque yo los elijo según el finde, ¿sí? Según la función finde o el valor que tiene el cromosoma evaluado en esa función. Fíjense ejemplos de, ay, yo no sé si ustedes, esto que me aparece acá, no sé si lo puedo, me aparece la línea, vieron que dice silenciar, detener, ¿se puede minimizar de alguna manera? Porque queda en el medio, yo no sé si ustedes la ven o no. ¿Ustedes la ven esa No, línea? nosotros no vemos No, eso. nosotros no lo vemos. Ah, no la ven, está perfecto. Me parece como que está en el medio de las palabras, listo. Entonces, el crossover, que era un intercambio genético que puede llevar a cabo, se puede hacer de muchas formas. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, el crossover de n puntos. Los dos cromosomas lo corto en n puntos, yo determino cuáles son esos puntos o cuántos son esos puntos, y el material genético situado entre ellos se intercambia. Lo más habitual es cortar en 1 o 2 puntos los cromosomas, porque si los corto muchas veces, ¿sí? Realmente no me va a servir, me va a quedar una cosa súper mezclada y cuando yo quiera evaluarlo con la función fin de la función objetivo me da cualquier cosa. Habitualmente lo cruzo lo hago en un corte o con dos. Fíjense, es como que acá en el ejemplo me muestra este cromosoma que tiene 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 genes. Esto sería un cromosoma, que son 16 genes. Ese, si yo pensaría en mi problema primero que vamos a resolver, sería, podría pasarlo eso a un número decimal, entonces ese número decimal lo podría evaluar la función de x al cuadrado en ese número decimal y me diría a ver cuál es el cuadrado de ese número. Y fíjense que también tengo otro cromosoma de 16 genes. ¿Qué es lo que hago? Supongan que digo, bueno, a ver, son los dos seleccionados, tengo el 0,75% de probabilidades de crossover, entonces tiro un número aleatorio. Si el número aleatorio me da entre 0 y 0,75, voy a hacer un crossover. Si el número me da de 0,76 para arriba, no hago crossover. Entonces, supongan que saco ese número aleatorio y sale 0,60. Bueno, quiere decir que hay crossover. Después digo, bueno, a ver, hay crossover, voy a hacer crossover de 2 puntos. Tengo que tirar otro número aleatorio y decir, bueno, a ver, ¿en qué punto voy a cortar? Entonces me sale que voy a cortar en el 0, 1, 2, 3, en el 4, ¿sí? Los empiezo a enumerar como son array los enumero desde 0. Entonces dice que voy a cortar en el gen 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si ustedes se fijan, yo, a ver si tengo acá una, no sé dónde está la A, estaba buscando para marcar. Me muestra. En este no encuentro direcciones. Acá no. En el otro Zoom de la otra institución que yo uso, tengo la pizarra y puedo escribir. Acá no lo estaría encontrando el lápiz para escribir, ¿no? Muchos títulos, esperen a ver. No sé si alguien sabe dónde está o lo encuentra.
Acá, opciones de colaboración. Bueno, no lo encuentro. Abajo creo que no dice pizarras, A ver, espérate que lo comparto. al lado de aplicaciones me aparece, o al lado de notas. Aplicaciones, no, al lado de notas. Sí, ahí abajo dice estas Acá dejo de reacciones, compartir. aplicaciones, pizarra. Para que dejo de compartir. Acá, a ver, acá dice pizarra, sí, nueva pizarra. Pero a ver cuando no, pero el lápiz quiero, no, acá me está pasando una pizarra. El lápiz quiero yo. Ahí van a aparecer todos ustedes, no. El lapicito. Esta es la pizarra para escribir y el lapicito no lo Y el tengo. PowerPoint en la presentación abajo a la izquierda, ¿no te A da ver. opciones de lapicitos? Me parece que sí. A ver, Cuando estás presentando la diapositiva. espérate que la presentación. Ah, sí, Sí, o el ah, PDF si lo ahí lo abrís estoy con encontrando. Edge te deja editarlo. A ver, espérenme. Ah, acá lo encontré. Ahí están, pero esperen que voy a dejar de compartir. Estaba por acá, ahora voy a compartirlo. Ahí está, no lo veía porque estaba como que con el color no se me ve. Ahí. Actual. Ahí y acá clarito está. A ver si pongo puntero láser. Yo estoy aprendiendo también. Acá. Bueno, acá no, pero dice puntero láser, pero no se me ve nada. A ver, vamos a hacer así, total, después lo borro. De alguna manera. Entonces, fíjense, tomo acá, en el 4, acá, ¿sí? Entonces, ahí hago un corte, ¿y qué hago? Estos 4 genes que tengo, estos 5 genes que tengo acá, pasan acá. Uy, bueno, horrible queda esto. Después, al primer hijo. ¿Qué es lo que pasa después? Estos genes que estaban acá abajo quedaron acá. Acá lo que intercambié fueron estos que están hasta acá, se me van al primer hijo que estaban en el segundo y los del primero pasan al segundo. Y ahí después me quedó estos acá y estos acá abajo. Entonces, ¿qué hice? Tomé 2 puntos de corte. Horrible quedó esto. Tomé 2 puntos de corte. Me quedaron los que están en círculo en el primer hijo como estaban, en el primer padre antes, y los que están como cuadraditos en el segundo hijo. Los del primer hijo, estos genes, ¿sí?, quedaron en el segundo padre, perdón, y los del segundo padre pasaron al primer hijo. ¿Qué es lo que hice? Cambié, ¿sí? Entre los 2 cortes que tenía definidos. Entonces, después yo lo que haría, tendría que hacer en el ejercicio, ver qué número, supongan el de la función, ver qué número decimal es el primer cromosoma, ver qué número decimal es el segundo cromosoma, evaluarlo sobre la función y seguramente va a ser más próximo al valor que yo estoy buscando esos hijos que lo que eran los padres. Genéticamente tendrían que ser mejor. Pero, ¿qué es en definitiva lo que venía el ejemplo? A la cruza es decir, bueno, a ver, tiro 2 números aleatorios para definir entre qué y qué gen voy a cortarlos y después lo que hago es cruzar. La primera parte la dejo igual, los del medio, que son los que se van a intercambiar, los que estaban en el primer hijo pasan al segundo, los del segundo pasan al primero y el resto queda igual. Entonces, genéticamente los estoy modificando. Bueno, ahora tengo que borrar. Ahí está. Ese sería, por ejemplo, un tipo de crossover. Ese sería el crossover de n puntos. El crossover uniforme, ahí es uno distinto. Yo lo que hago es armar un patrón. Tengo los 2 cromosomas y después tengo un conjunto de ceros y unos. ¿Sí? Ese conjunto de ceros y unos que tienen que tener el tamaño del cromosoma, voy a intercambiar los bits de aquellos cromosomas donde coincida con el patrón 1. ¿Sí? Entonces, donde está el 1, lo que hago es lo intercambio. Esa sería otra forma de hacer crossover, el crossover uniforme. Acá, a ver, tengo este bit, y fíjense, lo que hace es tomar
como que el patrón, en realidad tengo este cromosoma y este patrón. Entonces, ¿qué hace? Donde está el 1, fíjense, lo que hace es, en el otro cromosoma, lo intercambia. Si tenía un 0, pone un 1, si tenía un 1, pone un 0. Entonces toma el primero de nuevo, llega hasta el 1 que encuentra. Cuando encuentra un 1, lo que hace es intercambiar. Poner un 1 donde hay un 0 y un 0 donde pone un 1. Lo intercambia. ¿Qué hago? Tomo un patrón que tenga el mismo tamaño de un cromosoma. Donde está el 1, ese bit que me cae del cromosoma, lo modifico. Es otra forma de hacer un crossover, es un crossover distinto, crossover uniforme, basado en un patrón. Crossover especializado. Este crossover especializado es un crossover que ustedes mismos van a crear, ¿sí? No es un crossover que ya está definido, entonces ustedes, dependiendo del problema, pueden generar un crossover especializado. Un ejemplo de un crossover especializado es el crossover cíclico, que nosotros vamos a utilizar cuando resolvamos el problema del viajante. Ese ya está definido como crossover especializado y es específico para ese problema. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero buscar una ruta, la idea puede ser el problema del viajante, puede ser ese problema que yo les decía que los chicos habían estado trabajando para buscar cómo tenían que los móviles de policía estudiar una ciudad específica. ¿Qué es lo que pasa? Yo no voy a poder, o no voy a querer, el problema del viajante, pasar 2 veces por la misma ciudad. O a lo mejor, en este problema de buscar las rutas óptimas para patrullar una ciudad, no voy a querer pasar en una determinada cantidad de tiempo por la misma ciudad. Entonces lo que voy a usar es un crossover diferente que me permita, a través de ese algoritmo, que no se me repitan las calles, pongan cada determinada cantidad de tiempo. Entonces no me va a servir un crossover uniforme o un crossover de un punto o de 2 puntos armar, porque esos crossovers anteriores que vimos no evalúan que no se repitan calles en las cuales yo quiero pasar o ciudades de las cuales quiero pasar, que no vuelva a esa ciudad. Entonces es un crossover específico. En este caso, para el viajante, utilizamos un crossover especializado que se llama crossover cíclico. Después ustedes utilizarán, dependiendo del problema, a lo mejor no les va el crossover de un punto, el crossover de varios puntos, el crossover uniforme, y crean una forma de cruzar las soluciones que les sirva para el problema que están queriendo resolver. Acá toda la materia requiere mucho del ingenio de ustedes, de lo que lean, del contenido o el fundamento teórico, pero también mucho de la habilidad de ustedes para resolver el problema. Ahí entra en juego también un poco la habilidad de ustedes en el caso de encontrar el crossover cíclico. O el crossover cíclico, el crossover especializado, en este caso el cíclico. En algunos problemas, de aplicar aleatoriamente el crossover da lugar a cromosomas que codifican soluciones inválidas. Pasar 2 veces por la misma ciudad. Hola, mi nombre es Eduardo. El problema viajante por la misma calle, en la hora que estoy patrullando, a lo mejor es una solución inválida. En ese caso hay que aplicar crossover de forma que genere siempre soluciones válidas. Entonces crearé un crossover diferente. Un ejemplo de esto dice, son los operadores de crossover usados en el problema del viajante, como por ejemplo el crossover cíclico. Después ustedes verán si hay otros. Cuando hablo de mutación, la mutación lo que hace es contribuir a la diversidad genética de la especie. Entonces, esto que yo les decía, tratar de encontrar como más soluciones que evalúen casi todo el espacio solución. Su frecuencia debe ser muy baja, lo que también les decía. ¿Por qué? Porque esto de que a veces mejora la solución, pero a veces no. Nosotros vamos a hacer gráficos y vamos a ver que a lo mejor voy evaluando soluciones, voy mejorando, y de golpe llego a una solución que me tira abajo todas las respuestas siguientes. ¿Qué es lo que pasa? Hubo una mutación, esa mutación me da una solución que no es tan buena y bueno, se me fue para atrás mucho de lo que había estado mejorando. Por eso hay que tener mucho cuidado con este operador. Una vez establecida la frecuencia de mutación, se examina cada bit de cada cadena. Cuando se vaya a crear la nueva criatura, que sería el nuevo individuo a partir de sus padres, normalmente se hace de forma simultánea al crossover. Si un número generado aleatoriamente está por debajo de esa probabilidad, se cambia el bit, y si no, no. Lo mismo que les decía. ¿Cómo se...? Sí, bárbaro.
tengo que crear una mutación. La mutación, le digo, bueno, le voy a poner el So what is click? 0,5%. Tiro un número aleatorio, si ese número aleatorio es menor al 5%, quiere decir que tengo que hacer una mutación. Tiro un número aleatorio para ver qué gen muto. Si es mayor, no hago mutación. Si yo digo, defino la mutación un 5%, tengo 95% de probabilidad de no hacer mutación. Ven, lo estoy definiendo muy baja. Van a ser contadas las veces que haga mutación y seguramente van a ser veces en las cuales no va a ser tan mala la respuesta que obtengo. Si no, en realidad no voy a hacer mutación, se dejará o se deja el resultado como está. Dependiendo del número de individuos que haya y del número de bits por individuo, puede resultar que las mutaciones sean extremadamente raras en una sola generación. Y la mutación lo que lleva es a reducir justamente el algoritmo a una búsqueda aleatoria, porque aleatoriamente cambio un 1 por un 0. Si ese 1 por un 0 era en un bit menos significativo, si estoy trabajando en binario, y no me va a modificar tanto la solución. Ahora sí, desgraciadamente me cayó en un bit muy significativo, los que tienen mayor peso, y la solución va a ser a lo mejor peor. Entonces por eso es como que es aleatorio, es de la suerte que cayó, en qué bit cayó y si lo tengo que hacer o no. Entonces por eso la mutación se aplica con cuidado, porque no quiero que sea, el algoritmo genético termine reducido a una búsqueda totalmente aleatoria en donde tenga que ejecutarlo cantidad de veces para obtener la solución adecuada. La frecuencia de aplicación de cada operador estará en función del problema. Teniendo en cuenta los efectos de cada operador, tendrá que aplicarse con cierta frecuencia o no. La mutación y otros operadores que generan diversidad se suelen aplicar con poca frecuencia, mientras que el crossover que estamos hablando y la recombinación se aplica con alta frecuencia. Habitualmente tenemos eso en cuenta. Ventajas y desventajas de los algoritmos genéticos. No necesitan tener conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver. Teniendo un conocimiento básico, lo puedo resolver fácilmente, ¿sí? O sea que no necesito tanto conocimiento científico o un experto, como si estuviera trabajando con sistemas expertos donde necesito sí o sí que el experto esté al lado mío. No, acá no, con un poco de conocimiento podría llegar a utilizar los algoritmos genéticos. No sé, para resolver el problema de maximizar la energía generada por un campo de energía por un parque eólico, perdón. Y yo necesité tener un ingeniero electrónico para que me explicara cómo funcionaban los aerogeneradores, para que nos explicaran cómo funcionaban los aerogeneradores, qué era esto del efecto Estela, un poco para eso, pero después, por ejemplo, los chicos que estuvieron programando ahora, y no necesitan tener tanto conocimiento, pero nosotros específicamente de lo que es un parque eólico, de lo que es un aerogenerador. Con la información que les fuimos dando, ellos fácilmente pudieron llevar esa solución que nosotros le planteamos, con los conceptos teóricos que les volcamos, a un programa, y un programa que funciona bien y que da buenos resultados. Entonces, eso está bueno. ¿Sí? Porque nosotros les dimos todas las herramientas, les dijimos cómo tenían que codificarlo, y ellos lo que hicieron es llevarlo al programa. Operan en forma simultánea con varias soluciones, esa es una ventaja. En vez de secuencialmente, como otras técnicas, ir evaluando solución por solución. Cuando se usan para problemas de optimización, como maximizar una función objetivo, pueden resultar menos afectados por máximos locales que las técnicas tradicionales. ¿Tienen idea qué estamos diciendo como máximos locales? A veces yo tomo una solución y pienso que esa solución, dentro del rango de soluciones que estoy evaluando, es una solución buena, ¿sí? Y en realidad no es la solución mejor, es una solución falsa, solución óptima, por ahí la llamamos. Entonces no es una solución tan buena y la tomo como que fuera la mejor. Hay técnicas tradicionales de resolución de problemas de optimización que quedan centradas en esas soluciones, en esas falsas soluciones. En este caso no, porque como
siempre se va evaluando todo el espacio de solución y todo el rango de soluciones. Puede quedarme a lo mejor una o dos generaciones estancadas en una solución, pero ya después, al haber una cruza o al haber una mutación, esa solución queda dejada de lado y pasa a evaluarse otra solución. Son fáciles de ejecutar, yo les estoy hablando de por ahí, de poblaciones, de cromosomas, de genes. Ustedes dicen, uy, ¿qué será? Los programas quedan reducidos a matrices, arreglos, Python es uno de los... números random que se tienen que generar y nada más. Después cuando ven lo que son los programas, son programas bastante sencillos y que cambian los problemas y el programa sigue siendo o basado en la misma implementación. Entonces son muy fáciles de ejecutarlos, son muy fáciles de desarrollarlos, no tienen grandes dificultades. Entonces ese es un punto a favor. Trabaja mucho con operadores probabilísticos, esto de evaluar la función fitness, que este valor tenga el 60% de probabilidad de ser bueno, este tenga el 30%, bueno, o que tenga el 95% de probabilidades de aplicar, no sé, o el 85% de probabilidad de aplicar crossover, ¿ven? Trabajo siempre con probabilidades. Una desventaja es que puedo tardar mucho en converger, puede ser que haya muchas generaciones que tenga que estar generando para llegar a que el 95% de las soluciones sean buenas, o que nunca llegue a tener 95% de las soluciones buenas. Entonces en ese caso digo, bueno, corto cuando pasaron tanta cantidad de generaciones. Ese es un punto por ahí desfavorable. Puede ser que también genere o prontamente o prematuramente me converja, ¿sí? Depende del problema. Ahí ya, cuando me converge, nos suele pasar, a veces los chicos dicen, no sé qué pasa, profes, miren, en la tercera generación ya llega al 1, que es el valor de la función que estoy buscando. Bueno, algún problema hay. O sea, ahí ya hay un problema de cómo está codificado. Ya tendría que entrar a ver cómo hicieron el algoritmo, cómo hicieron el programa. Hay otros problemas, ¿sí? Puede converger prematuramente, pero en este caso hay una dificultad en lo que se programó, ¿sí? Esperen, menos cuarto. Ya los voy a dejar. Esperen que quiero ver a dónde seguimos. Bueno, vamos a hacer hasta acá. Hasta cómo saber si es posible aplicar un algoritmo genético. 2 diapositivas más. Y no se vayan porque quiero que escriban voy a hacer una captura de pantalla para que nos quede documentado que estuvimos acá. Quiero que pongan en el presente, por eso no se vayan. Después, las limitaciones. Si bien no se garantiza que el algoritmo genético encuentre la solución óptima del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de los algoritmos de optimización combinatoria. Si yo me pongo a pesar la dificultad en la programación, que no es tanta, el tiempo en que encuentro una solución bastante buena o aceptable, bueno, sale ganando en comparación con otros métodos de solución. Ese es un punto que tiene. En el caso de que existen técnicas especializadas para resolver un determinado problema, lo más probable es que superen a los algoritmos genéticos tanto en rapidez como eficacia. Lo que yo les decía, si hay una rutina de MATLAB, no sé, o de alguna técnica tradicional para resolver un problema, y no me voy a poner a modelizar el algoritmo genético. Utilizo esa herramienta y ya está, y obtengo la solución. El gran campo de aplicación de los algoritmos genéticos se relaciona con aquellos problemas para los cuales no existen técnicas especializadas. Incluso en el caso de que dichas técnicas existen y funcionen bien, puede efectuarse mejoras de las mismas hibridándolas con algoritmos genéticos. Hay veces que hay alguna técnica de solución común, pero si yo le agrego para determinadas partes de solución de ese problema un algoritmo genético, puedo encontrar mejores soluciones. Esa también es una cuestión. ¿Cómo sé que lo puedo aplicar el algoritmo genético? Primero, que puedo determinar cuál es el espacio de solución, cuáles son las posibles soluciones que puedo llegar a tener. Debe estar limitada en un rango, no sé. Digo, bueno, yo quiero obtener las soluciones entre 0 y 31. Yo quiero obtener las soluciones
para recorrer 23 capitales. Pero tengo que definir cuál es el espacio solución. Si lo puedo definir claramente, ahí puedo tener o puedo utilizar algoritmos genéticos. Debo poder definir la función de aptitud. ¿Qué tengo que evaluar de esa variable para decir que es buena, o de ese cromosoma, hablando específicamente, para decir que es bueno o no tan bueno? Y las soluciones tienen que poder codificarse de alguna manera, en binario, con letras, con números, con lo que sea, pero las tengo que poder representar. Tengo que poder representar ese arreglo y cada uno de los elementos del arreglo los tengo que poder representar. Del problema, ese arreglo va a tener que estar formado, no sé, por unos y ceros, o por letras, o por números decimales, por lo que sea, pero tengo que poder codificarlo. Si no, no voy a poder crear una matriz, no voy a poder crear arreglos, no voy a poder cruzarlos, mutarlos y demás. Es como que esas son condiciones fundamentales para poder aplicar el algoritmo genético. Si no, no lo podría estar haciendo. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Voy a anotar que donde quedé, en la diapositiva 31. Después vamos a terminar con esta parte bien teórica, la próxima clase, y vamos a ver un ejemplo de un algoritmo genético, cómo tendría que hacerlo con números chiquitos, como una base para que ustedes puedan después empezar con lo que sería el ejercicio bien, ¿sí? Propiamente dicho. Entonces vamos a tomar un ejemplo cortito, con números fáciles, que todos lo podamos entender, para comprender cómo se resuelve a través de algoritmos genéticos, y después lo que vamos a hacer es llevarlo a un problema más real y más difícil, para el cual vamos a necesitar un programa, ¿sí? Para poder resolverlo. El ejercicio que vamos a hacer la próxima clase no necesitamos un programa, lo vamos a hacer directamente mentalmente. Después, ya el que tengan que hacer con Víctor, lo van a hacer, sí van a hacerlo con un programa, porque no van a poder hacerlo de otra manera. Esperen que mientras me van contando, voy a poner, yo pongo asistencia, hoy es 26 del 3 del 24, y ustedes directamente, como tienen nombre y apellido, ponen presente y a mí ya me queda guardado. La presentación es un resumen, está en los PDFs, ¿sí? Así que yo les recomiendo que lean el PDF, porque esto es un resumen súper resumido. Y si no, ustedes se quedan con el resumen, y este es un resumen para que yo pueda darle las clases. Así que el PDF está, léanlo, y va a ser más interesante que la diapositiva, que es un resumen. Así que les pido que hagan eso. Podrían empezar a leerlo, los PDFs, porque después yo sigo avanzando, y así tienen más o menos un contenido teórico, un marco teórico, para poder empezar a trabajar después, ¿sí? La idea mía es, la semana que viene es feriado, la otra semana tenemos clases, y después la otra ya vamos a estar los dos con Víctor para empezar a darles el ejercicio que tienen que resolver, y para empezar a darles también la investigación. Por eso les pido que terminen de armarse los grupos. Entonces ya la semana que viene, yo a aquel grupo que no tenga temas, si es que me sobran grupos, le designo una temática. Y si no, ya tenemos los equipos para poder empezar a trabajar con la investigación. Les doy un poco cuál es el formato, y no van a poder empezar a programar nada, obviamente, pero sí van a poder empezar a armar el marco teórico que van a necesitar para poder definir un problema, porque si ustedes vieron ahí, la temática es muy amplia, es fractales, teoría del caos, optimización de parques eólicos, ¿sí? Ustedes tienen que, dentro de eso, buscar el problema que van a querer resolver, y lo más posible que puedan relacionarlos o vincularlos al algoritmo genético. Así que bueno, necesitan un marco teórico para eso. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. ¿Los aburrí mucho? ¿No? Bueno, yo pongo quinta, empiezo a hablar, por eso tomo agua, tomo té, porque ahora me quedo sin aire. Pero bueno, está. Bueno, chicos,
Si les parece, no sé si hay alguna duda, me preguntan. Si alguien necesita algo y quiere quedarse consultándome, no hay problema. Y bueno, seguimos avanzando. Bueno, profe. Buenísimo, profe. Chao. Bueno, profe, nos Sí. vemos. Muchas Buen fin gracias. de Nos semana vemos. largo. Nos vemos. Igualmente. Igualmente. profe. Chao, hasta luego. Mañana le hago una consulta, profe. La clase de Escucha. bullying, ¿confirmó si va a ser presencial o virtual? ¿Va a ser No dijo virtual? nada, no confirmó nada. Vos sabés que recién recibí un mensaje de jefes de cátedra que dice Que algo que vuelve se levantó, que el se levantó el paro, ¿no? ¿Puede Sí, ser? presencial todo. Algo. Entonces quedamos ahí porque algunos avisaron virtual, otros presencial y quedamos ahí colgados en medio. No, hoy en los 3 turnos virtuales, ¿sí? Hoy en los 3 turnos virtuales porque está. Después, mañana dicen los 3 turnos presenciales. Esperemos que esta noche, alguien dice, esperemos que esta noche no pase nada. Así que bueno, Julián seguramente lo que va a hacer mañana les dice, ¿sí? Si lo hacen presencial o virtual. Es medio tarde mañana para ir